tema. En este caso se conjugan varias cosas, ¿no? Estamos hablando de una edad adolescente que tiene esta chica, esta época crítica en la que tiene que hacer ver un desarrollo de la identidad de la nena, y coincide pues con todo este conflicto familiar, con la pérdida de figura de referencia, sus apegos, y claro, no solo tiene que enfrentar la ausencia, sino la ausencia en cuanto a que la familia se rompe, sino el sentimiento abandónico, ¿no? Quedándose ahí a cargo de su madre, con la que no parece que haya buena relación, y tiene que vivir pues todo este tema tan ambiguo. Entonces, claro, es como que su realidad se desmonta y se transforma en algo que ella difícilmente puede comprender. Pierde apoyos, y ella pues pierde todos los afectos necesarios y se refugia, se aísla y se traslada a Azeroth, ¿no? Que es el mundo del Warcraft. Un mundo donde ella puede ser lo que quiere y donde se ve apreciada y valorada. Por tanto, reemplaza una seguridad paterna por el anhelo placentero. Vemos entonces que su adicción parece que cubría también unas pulsiones afectivas y sexuales que en el momento en el que desaparece la adicción pues alumbran, y esta chica puede volver a tener ese contacto con la realidad. Y bueno, son los casos y estos son las ideas que yo os quería comentar. Si queréis ahora podemos, no sé, hablar de lo que queráis Lo primero, pues felicitarte por cómo has hilado la exposición, ¿no? El tema de las bases neurobiológicas, el apego, también la disociación, y bueno, decir que yo fui el residente que estuvo en esos dos casos. Uno lo vi una vez nada más y el otro me parece que fue el de videojuegos, la segunda y la tercera sesión. Y bueno, la verdad es que fue una pasada. Me comentaste, no, vamos a ver un caso de adicción y demás. Yo me imaginaba algo más clásico, ¿no? De alcohol, drogas y demás. Y cuando vi que había una niña que jugaba, no sé si eran 14 o 15 horas, pues la verdad me quedé alucinado. Y luego el manejo, ¿no? Que hiciste de esta chica y lo rápido que mejoró. Sí, bueno, realmente esto de enfocar la intervención no en el objeto de adicción, es un poco lo que hay recomendado, lo que recomiendan los clásicos, y claro, si tú te metes mucho en el objeto de adicción, pues al final pierdes de vista que bueno, eso es lo que le permite a ella, es el síntoma, ¿no? Entonces, bueno, yo en los dos casos decidí no centrarme en eso y provocó un cambio muy aparente sin necesidad de... Sí que hubo una especie de entender un poco de entrevista motivacional, en el sentido de hablar de, oye, fíjate este problema lo que te está generando, ¿no? Pero no realmente hubo una actuación demasiado directa sobre eso, y hubo una reacción muy importante. Psicopatológicamente no tenían de base otro diagnóstico o un problema. Sí, yo cuando he estado contando, por ejemplo, el primer caso, podría parecer que esta niña fuera un poco esquizoide o que le pusiera... La verdad es que el primer caso es un caso muy, muy neurótico, es una chica muy normal, muy buen contacto, muy buena introspección, sin ningún otro tipo de patología, no había tampoco un cuadro depresivo, tampoco podríamos hablar de una fobia social, sí dificultades sociales, cierta ansiedad social. Y en el segundo caso yo ahora mismo desconozco, porque el segundo caso yo digo, es que esta chica se puede poner psicótica incluso, porque lo que me contó la madre el otro día es que esta niña ahora le ha dado, el noviete se han ido y han pegado un palo en un sitio y han tenido un juicio por un robo, pero la niña no tiene ninguna conciencia de haber infringido ninguna norma, ni de peligro, ni de tal, y está jugando mucho más, y yo no sé hasta qué punto esta chica no podría... Te lo preguntaba porque nosotros hemos tenido en la sala
2 o 3, diría yo, casos de chavales que jugaban 12 o 14 horas a videojuegos del mismo tipo que estos, pero en todos los casos sí que hay un diagnóstico de G1 muy potente, con lo cual no estaríamos hablando de patología dual en ese sentido. No, porque... y en realidad algunos sí que al mejorar la sintomatología han ido abandonando el tema de los videojuegos, pero hay también algún caso en el que no. ¿Pero G1 y de qué tipo? ¿Tipo esquizoide o...? A un chico que se presentó en una sesión clínica que estábamos, el tema del diagnóstico era un TOC muy grave, se debatía si sería un psicótico y demás, que bajo nuestro punto de vista es más clínica TOC. Y es la pelea abierta, por el tema también del manejo familiar y demás, a la sustancia problema, a la conducta problema. Claro. Sí, porque los padres han de manejar la situación de una manera u otra, con los límites y con todas estas cosas. Y sigue siendo un problema grande. Claro, yo en los dos casos, en el primero parece que había un funcionamiento premórbio muy bueno y que realmente luego ha retomado. Esta chica se ha ido a estudiar una licenciatura ahora, ¿eh? O sea, quiero decir, es una chica y además ha decidido irse a Valencia, y con lo cual, digamos que ella yo creo que va a tener una buena salida. El otro caso sí que es un caso un poco que es como una incógnita, es como si estuviera por cristalizar y por... yo no sé exactamente dónde podría ir. Yo creo que no se podría diagnosticar ningún otro tipo de trastorno del eje 1 en este momento, pero sí que tengo una incógnita de hacia dónde va a ir el segundo. De todas formas, premórbido tampoco parece que hubiera ninguna problemática, ¿eh? No hay nada que indique tampoco demasiado problema más que este tema de problemas de sueño, tal. Sí. Yo creo que me toca a mí. No, bueno, es igual. ¿Había otro? Perdón. A mí me parece que hablar de adicciones en este tipo de casos me parece un exceso del lenguaje, ¿no? Es verdad que las adicciones químicas comparten ciertos mecanismos neurobiológicos con los hábitos comportamentales, ¿verdad? Pero hay algo más, ¿no? Hay algo más. Hay algo más. Hay algo más y algo menos, ¿eh? Y lo que hay de más y de menos es lo que Jonathan Haidt habla de conductas que han sufrido moralización y conductas que han sufrido desmoralización. Esto quiere decir que jugar a videojuegos en mi época, cuando yo era pequeño, hubiera sido pecado. Era una conducta vigilada y tutelada por los poderes morales de mi tiempo. Cuando yo era pequeño, comerse polos era una cosa pecaminosa, casi, que uno podía recurrir a ella como un premio extraordinario de fin de carrera, cosas así. Pero no se podían comer polos todos los días. Por supuesto, el sexo estaba prohibido. A los 14, a los 15, a los 22. ¿No? Siempre prohibido. Es decir, había que cometer una transgresión para poder fumar, ni te lo digo, ¿no? Fumar en el retrete, escondido, ¿no? Y de repente, todo aquello que estaba prohibido porque era inmoral se convirtió en una enfermedad. Es decir, se convirtió de la noche a la mañana, los que fumábamos éramos adictos. Hostia. Y los que adictos al trabajo, y adictos al sexo, adictos a correr, adictos a hacer músculo, eran todos adictos, ¿no? Cuando la verdad de la cuestión es que este tipo de conductas consumen mucho tiempo. Es decir, si tú lo piensas, el tiempo que consume esta chica en jugar a ese juego, que no sé cómo se llama, es superior al tiempo que nosotros consumimos en trabajar. Eso es un trabajo. O más que un trabajo, ¿no? Quiero decir que a lo mejor, en vez de adicciones a los ordenadores, habría que decir tiempo que se consume en los ordenadores cuando se debería estar consumiendo en el trabajo, ¿no?
dependiendo de la edad. Y luego hay conductas que han sufrido un proceso de moralización. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, la gente matábamos cerdos, los matábamos, y matábamos pollos, y los matábamos, y los desangrábamos en casa, ¿no? Y el conejo, que lo matábamos, lo despellejábamos, y luego lo freíamos, a pesar de que había sido una mascota, ¿no? Casi una mascota. Ahora eso, bueno, eso sería pecado, ¿no? Eso sería, bueno, un crimen contra la humanidad, ¿no? Comer carne. Comer carne hoy en día está muy mal visto, ¿no? Se considera que el vegetarianismo es, pues, una especie de evolución hacia la que la humanidad tiende, porque cada vez somos más perfectos, ¿no? Cada vez somos más femeninos, porque no comer carne nos feminiza, lo digo a los hombres, para que lo sepáis. Quiero decir que hay procesos que eran moralizables y que han sufrido una desmoralización, y hay procesos que eran desmoralizables y han sufrido una moralización. Y eso tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. Claro que estas chicas, tanto la una como la otra, consumen demasiados recursos personales en esas actividades que se lo restan a otras, ¿no? Y que en el primer caso, y claro que hay un conflicto, ¿no? Es que si me buscas aquí también hay conflicto, quiero decir, pero atribuir el conflicto con el padre o con el otro padre a esto, a mí me parece que no es verdad. Me parece que es un epifenómeno, ¿no? Es decir, que el problema de fondo es por qué van a un psicólogo, las dos. ¿Por qué van a un psicólogo? ¿Qué se supone? ¿Que tienen una enfermedad, una perturbación mental, un trastorno psicológico? ¿O es que vivimos en una mierda de sociedad que hay que ponerla de manera? Lo que a lo mejor más bien habría que preguntarse por qué ha dejado de ser pecado jugar al ordenador, ¿no? Que casi que valdría la pena volver a moralizar determinadas conductas. Determinadas conductas que tengan sentido, claro, porque el no comer carne no tiene sentido. O el prohibir los toros en Barcelona no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Pero esto sí que tiene sentido. Esto sí que tiene sentido. Es decir, que la gente utilice los ordenadores para aprender y que los utilice de una manera sensata. Es decir, no todo el día ahí metido. Claro que el juego está diseñado para crear adicción, claro que sí, porque es un juego que no acaba nunca, es un juego que no termina jamás, no hay un ganador y un perdedor y se comienza una nueva partida, no, es para siempre, eso es como estar casado, eso es para siempre, ¿no? Claro. Pero por lo que comentas de la moralización o no, yo lo que me pregunto no es tanto por qué van a un psicólogo, sino por qué hay unos padres que son incapaces de desenchufar el ordenador y dejan 14 horas, ¿sabes? Y alguien que desde los 14 años, ¿no? Se supone que hoy, esa es la clave del cambio de la sociedad. Sí, pero yo creo que, vamos a ver, yo creo que... Que va a todas las casas, hay un programa que se llama Super Nanny y que les enseña a los padres a hacer cosas. Y luego, disculpa, Ginés, que tú no has añadido, pero yo estaba también pensando que esos juegos en realidad están ideados como las tragaperras. Es que tienen las mismas características que las tragaperras, pero son más molones, ¿sabes? Tienen el refuerzo intermitente, el refuerzo positivo intermitente, tienen los colores vivos, los estímulos, o sea, es lo mismo que las tragaperras, pero en el salón de tu casa. Sí. Entonces, claro. Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que aquí el debate yo me lo esperaba, porque obviamente pues hay defensores y detractores, y yo creo que en el fondo no depende un poco de cómo se planteen las cosas. Obviamente el tema del uso está ahí, ¿no? O sea, yo el otro día una mujer me vino y me decía, es que mi hijo está todo el día con el ordenador. También me decía que tenía una ciberadicción el hijo, y el hijo es que está estudiando telecomunicaciones. Y el chaval es que le mandan las clases por ahí, y el chaval la miraba como diciendo, mamá, es que tengo que hacer los deberes. Y la madre no. Entonces todo depende un poco no es el uso ni la cantidad, sino que
tampoco es, si nos acogemos a la visión más social o cultural, nos estaríamos yendo un poco como a la visión que tiene la sociedad de determinadas conductas y según lo que dijera la sociedad, hay cosas que están bien vistas, mal vistas, y bueno, yo creo que el DSM ha dado un paso saliéndose de ahí, en el sentido de que no ver qué es lo que está bien y lo que está mal, qué conductas son adecuadas, qué no son adecuadas, sino que yo creo que la clave la orienta hacia la vinculación. O sea, quiero decir, aquí el tema está no en usar o no usar, hacer uso o no, disfrutar o no de determinadas cosas, sino el grado de vinculación que tú estableces. Hay un problema de vínculo, ¿no? Yo me vinculo con una sustancia, con una conducta, de forma que se apodera. O sea, se apodera de mí y me genera problemas. Entonces, si eso te genera problemas, ya hay un problema. Lo podamos llamar adicción o trastorno de control de impulsos. Da igual cómo se llame o lo que sea. Pero esta gente, pues bueno, a lo mejor no viene por una adicción, si no queremos llamarlo adicción, pero viene porque tiene unas conductas que han invadido su funcionamiento y que se están teniendo problemas de otros tipos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la clave está en ver, pues eso, el vínculo que tú estableces con lo que sea. Y si es un vínculo que... Y el que dejas de establecer. Con otros, con otras cosas. Esto, de alguna manera, está compitiendo en tiempo y en recursos con otro tipo de vínculos. Claro, y yo creo que bueno, es que aquí podrías hablar de cualquier cosa. De hecho, ahí, por ejemplo, ya habéis visto que se menciona el coleccionismo morboso, como han incluido aquí, ¿no? Yo ahí, pues justo, es que no quería ni entrar porque no sabía, pero claro, supongo que se refiere a que la persona ahí que se dedica ahí y esta gente que tiene toda la casa llena de trenes o de sellos o lo que sea, pero que le lleva a tener a distanciarse de su familia y tal, pues bueno, pues supongo que se considera un problema. No sé si se podrá llamar adicción, pero bueno, es un problema de vinculación en cuanto al impulso por establecer una pérdida de control del paso a una acción, una conducta y que le genera una serie de problemas, ¿no? En el DSM-5 sí que le han abierto la puerta, ¿no? Yo tengo una curiosidad. Miquel, ¿qué quieres preguntar? No, quería comentar. No era, yo bueno, la residencia que yo he contado con 3 casos concretamente en los que no había una adicción a los videojuegos o a internet, pero sí que ha habido de alguna manera un uso excesivo, ¿no? Pero no sé qué planteaba Matías, que yo expuse en sesión clínica, que eres un chico que, bueno, el diagnóstico de aquí ya se ha debatido si era todo, yo pienso que es toda una personalidad también disfuncional, y él utilizaba un poco los videojuegos como evitación y como manejo de sus obsesiones, por decirlo así, ¿no? Ahí lo veía muy claro. Luego en USM, ahora cuando he notado, también he visto 2 casos en los que también ha aparecido un poquito la cuestión, ¿no? Uno de ellos era un chico también de 15, 16 años, que tenía problemas en el colegio, fóbico social, tal, y que se refugiaba también en los videojuegos también para evadirse un poco de todo eso y manejar la ansiedad. Y el otro caso es un chico que tiene un problema familiar con los padres, mucho conflicto, y tiene un hermano autista que está en el CAO, bueno. De alguna manera, aunque es un perfil de personalidad muy distinto a estos 2 anteriores, también yo creo que se evade de esa realidad. Y a pesar de que es un chico subvertido, curiosamente no sale, está metido en ese mundo, ¿no? Y también cumple esa función. Por eso digo que la idea de evasión y de evitación del dolor y psicológico de alguna manera, yo creo que es una idea muy interesante y que yo los casos que he visto sí que la he visto reflejada. Sí, de todas formas, el uso de ordenadores, ya sabéis que ahora las nuevas tecnologías pues nos están un poco invadiendo y ya vamos todos con nuestros móviles, smartphones y tal. Parece que, aunque hoy ya hemos hablado de una ciberadicción de tipo videojuegos, se están comentando 3 tipos de problemáticas que pueden existir. El uso de videojuegos excesivos, que es el único que considera el DSM como para plantearse, pero luego está el uso de redes sociales y todo lo que tenga que ver con contactos y con los peligros que puede tener eso, y en el que estarían el uso para cometidos sexuales, de uso sexual, y luego las ciberludopatías. También es una cosa que está apareciendo, ya no como videojuegos, sino el jugar al póker por internet, máquinas, juegos de azar.
Va un poquito lento esto, espera. Ahí, espera. Inés, ¿tú piensas que el mundo que has descrito ahí de la segunda paciente existe? ¿Qué quiere decir? Igual por eso. Azeroth. ¿Tú crees que ese mundo existe? El mundo ¿a qué te refieres? Pero el mundo virtual. Es un censo, ¿no? Miles de habitantes ahí. ¿Tú crees que existe o no existe? ¿O no lo sabes? Te hago la pregunta de otra manera. Dame la otra forma ¿Tú porque... crees que ese mundo existe en la mente de la paciente? No creo, ¿Tú crees que no existe? No, o sea, yo creo que ella es muy consciente de... Además, ella no está absorbida solamente por ese videojuego, tiene varios y ella juega con un personaje, con otro, tal. Ella tiene sabe separar, hasta el momento sabe separar la realidad de lo virtual, ¿eh? En su mente, probablemente. Pero ¿tú crees que ese mundo que está presente, llamémoslo, en su cerebro desde los 12 o 13 años cuando empezó y tal, tiene alguna repercusión en ese sistema que tienes ahí muy bien esquematizado? ¿El qué, perdona? Que sí. Sí, ese mundo, Sí. ya sé que son las 3:20, la glucemia la tenemos mal y es viernes, ¿no? Ese mundo, ¿de acuerdo?, virtual, que está ahí, y que lleva años estando ahí, repercute en el número de receptores dopaminérgicos de su cerebro. Sí, a ver, vamos a ver, yo creo que eso partiríamos de volver a retomar las neurociencias. Quiero decir, obviamente sí, esta niña no estaba funcionando bien y estaba como su forma de estar pasando los días y enganchada ahí. Claro. Yo creo que, efectivamente, yo creo que si a esa chica se le hubiera hecho una prueba antes de tal y luego se le hace otra, inevitablemente yo creo que a esa niña algo le ha pasado, tiene que tener un deterioro. En cualquier caso, a mí hay una cosa bonita de lo que tú estás planteando, es el hecho de la existencia o no. Yo he mencionado la palabra bobarismo para hablar de Nikki, para hablar de Dana, en el sentido de que el bobarismo hablaría un poco de esto, ¿no? De una cierta confusión para establecer una diferencia entre lo novelesco de la realidad, ¿no? Y sí que quizá ahí entraría en cuanto a la disociación, ¿no? De fenómeno disociativo. Esto, desde mi punto de vista, ya quería llegar, es respecto al tema de que las adicciones siempre han existido y siempre existirán, porque en realidad tienen que ver con la disociación, y es un mecanismo genial desde el punto de vista evolutivo para que el ser humano sobreviva, ¿no? Y en ese sentido, el único problema, por llamarlo así, ¿no?, para acercarnos a esta idea que tengo yo, ¿no?, de que esto siempre estará, es cuándo es un problema, ¿no? Y entonces, mi opinión, y es en lo que discrepo con tu presentación y con un aspecto de tu presentación, es tanto en cuanto la mayor parte de los estudios demuestran que esto es una patología del desarrollo, ¿vale? No es una patología degenerativa. Qué descubrimiento, lo mismo que ocurre en la esquizofrenia, ¿no? ¿Vale? Pues ocurre lo mismo en este tema. Y partiendo de esa base, esto solo es un problema, y ahí es donde entraría la moral o el DSM-5, cuando se empieza antes de tiempo. Es decir, cuando se empieza antes de tiempo a fumar, cuando se empieza antes de tiempo, ¿vale? Es decir, y ese tiempo, nadie ha hecho un estudio, sí que se han hecho estudios parciales, ¿no?, respecto a las sustancias, pero claro, el problema es que tú puedes prohibir, ¿vale?, o dificultar el acceso al cannabis. Por ejemplo, en Estados Unidos está prohibido y allí se cumplen las normas, no hay sobres ni cosas raras, y es muy difícil encontrar cannabis. Y los chavales lo que hacen, es más difícil encontrar tabaco que cannabis. Y entonces los chavales fuman cannabis porque el tabaco está prohibido y el cannabis es legal, ¿vale? Pero ¿cómo haces tú eso con una conducta que la necesitas para sobrevivir como especie? Por ejemplo,
sexo, por ejemplo, comer. ¿Cómo lo prohíbes tú eso? Es decir, ¿a partir de qué edad uno es maduro para practicar el sexo y no engancharse? Ojo, esto es una tontería, es decir, internet, sexo virtual, es decir, ¿cuánta peña hay enganchada a la pornografía? ¿Es eso enganchado? Es decir, dedicarle más horas al sexo virtual, ver pornografía, que al sexo con una persona real. Me explico, es decir, que esto es todo muy difuso y en principio lo único que destacaría es ese tema, ¿no? Es decir, que el problema es en el desarrollo del cerebro y que eso exige de actuar sobre el objeto. Es decir, tú no puedes a un chaval que sabes, o una chavala, o a un cerebro en desarrollo que le están dando una sustancia o que una conducta está moldeándola hacia la patología, no intervenir en lo que es quitarle el veneno, ¿no? Es decir, no sigas tomando ese veneno. Es decir, desde la medicina, desde la psicología no, pero desde la medicina lo tenemos bastante claro, ¿no? Es decir, el veneno hay que conseguir que deje de entrar en el cerebro, porque si no actúa sobre ese objeto, que es el veneno, pues al final acaba habiendo patología. Eso es un poco lo que voy a aportar. Lo que tú has dicho, Gonzalo, por una vez, me da la razón. Yo creo que tiene razón. Y cuando estabas hablando me acordaba de mi padre. Mi padre siempre decía, mi padre fumaba, era de la primera vez, entre otras cosas. Y fumaba tanto que incluso quemaba todo, sábanas, cortinas, a mí. En fin, era un gran fumador. Y siempre me decía que hasta los 18 años yo no fumaba. Que hasta los 18 años no se podía fumar, que era posible, los pulmones ya estaban en su sitio y que ya tocaban, ¿no? Y más o menos no me hice caso, claro, yo empecé a fumar antes. Pero el asunto es que has tocado también el tema del sexo, que a mí me parece fundamental para entender los procesos de desmoralización y demoralización, ¿no? Es decir, ¿cuándo se pueden tener relaciones sexuales? Pues cuando se podía decir, cuando uno está preparado, ¿no? Así de una manera tautológica. Pero es que ahora, yo que me he dedicado durante muchos años a los trastornos alimentarios, las niñas a los 12 años ya tienen relaciones sexuales y se arman unos líos tremendos, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué las niñas de 12 años tienen relaciones sexuales? ¿De dónde ha salido el permiso universal para tener relaciones sexuales? ¿No? ¿Por qué las niñas no tienen lo que antes se llamaba una fase de latencia? Que era aquello que desde los 8 años hasta los 14 más o menos estaban asexuados, ¿no? O sea, ¿de dónde ha surgido este caldo de cultivo que hace que se acceda demasiado rápidamente a casi todo? De la evolución. ¿De qué evolución? Pues de que cuando se gestó evolutivamente la sexualidad del ser humano, era más adaptativo a los 12 años de la mujer. Pero hoy en día nuestro cerebro, y ahí es donde creo que radica todas las dificultades que tenemos, nuestro cerebro está evolucionando mucho más rápido que el resto del cuerpo, incluida nuestra sexualidad. Y más con estas máquinas que nos permiten, esta chica por ejemplo, con 12 años, estar comunicada con 40 personas y explotar una capacidad cognitiva que tiene magnífica, moviendo los cacharritos estos y... Gonzalo, el cerebro humano no ha evolucionado en nada desde el Pleistoceno hasta ahora. Nada. Lo que ha evolucionado es la sociedad. Es decir, la cultura que hemos creado nosotros, eso sí que ha evolucionado. Ha evolucionado muchísimo. Pero tiene bicicleta. Tenía que salir porque eso, ese mundo virtual sí que tiene un efecto biológico. Yo, con el permiso de Paco, sí que yo diría que yo sí que estoy más de acuerdo con Paco, en el sentido de que en Estados Unidos las grandes multinacionales han visto un gran mercado en una franja de edad, y bueno, pues el Disney Channel y en fin, antes estaba Parchís y ahora
Y bueno, pues ese factor estará ahí. Yo no digo que el otro no sea, pero en principio me cuadra más lo que el tema este cultural y el negocio de gran capital En Asia. que modela. Se hace todo más precoz. Bueno, el cerebro es el mismo ahora que el Pleistoceno. Lo que ha cambiado es el mundo que hemos sido capaces de generar, ¿no? Yo creo que eso es así. Y bueno, darte las gracias por tu presentación y hasta la que viene, ¿no? Que viene otra.